la lectura de la palabra y estamos predicando, estudiando, exponiendo el Evangelio de Mateo, y te voy a pedir que vayamos a Mateo 11 y demos lectura del versículo 7 al 15. Mateo 11, 7 al 15. ¿Ya están ahí? Gloria a Dios. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Por la gracia del Señor hemos regresado a predicar el Evangelio de Mateo. La semana pasada reiniciamos o continuamos con la predicación del Evangelio de Mateo después de predicar Colosenses. Y ha sido una gran bendición regresar a este pasaje hermoso de la historia bíblica, a este Evangelio que seguramente va a refrescar nuestros corazones, confrontarlos y hacer esta iglesia una iglesia bajo el propósito del Señor, que vivamos el propósito del Señor. Amados hermanos, la semana pasada hablábamos de que este pasaje que vamos a estudiar, este pasaje que habla de la confrontación, porque estamos escuchando la confrontación al mismo Señor Jesucristo. Él envió a sus heraldos en el capítulo 10, envió a sus heraldos a predicar el Evangelio. Él mismo estaba predicando el Evangelio, y el heraldo de Jesucristo, Juan el Bautista, estaba predicando el Evangelio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero se levantó el sistema religioso, político, la gente, la sociedad, aún la misma familia en contra de ese mensaje, en contra de esos heraldos que fielmente estaban llevando ese mensaje. Y esto que vamos a estudiar en el capítulo 11 no solamente habla de la confrontación hacia el heraldo de Jesucristo, Juan el Bautista, sino la misma confrontación contra el mismo Señor Jesucristo. La semana pasada hablábamos de que aún Juan el Bautista, este hombre de Dios, este profeta de Dios, este heraldo de Jesucristo, este profeta profetizado en el Antiguo Testamento, tuvo dudas acerca del Señor, tuvo dudas acerca de la obra del Señor. No entendía lo que estaba pasando. Mas, sin embargo, por la gracia del Señor Jesucristo, Juan seguramente superó sus dudas por el mensaje que el Señor Jesucristo le dio a estos dos discípulos que envió. Para que puedas entender de mejor forma el contexto de lo que te estoy hablando, te pediría que estudies Mateo 11 o incluso que puedas buscar ahí en la mesa la predicación de la semana pasada para que puedas entenderlo. Pero hablábamos a través de este pasaje que estamos estudiando hoy que hay tres elementos de la incredulidad en contra de Jesús que debemos superar como cristianos. Y la semana pasada hablamos de que un cristiano debe de superar la duda. Y esa forma de superar la duda es ir a Cristo para preguntarle acerca de cualquier situación que tengamos acerca de Él. Lo más cierto que hizo Juan ante la duda fue enviar a dos discípulos a preguntarle al mismo Señor Jesucristo: ¿eres tú aquel que habría que venir o esperamos a otro? Pero la certidumbre, lo maravilloso que hizo Juan fue ir y preguntar directamente al Señor Jesucristo. Así debe hacerlo todo cristiano: ir a Cristo ante sus dudas y preguntar.
Hablamos de una forma ya aplicando este pasaje de la Biblia que estudiamos la semana pasada, que la mejor forma de resolver nuestras dudas acerca de Cristo es leyendo la palabra de Dios. Cuando tú tengas dudas acerca de Cristo, cuando tú tengas dudas acerca del Evangelio, de la doctrina, no tienes que recurrir a otros medios, tienes que ir a Cristo y preguntarle a Cristo. Pero hoy veremos algo más que tiene que superar todo siervo de Dios, todo hijo de Dios: las críticas. Entonces hoy vamos a hablar de superando las críticas, superando las críticas. Pero a través de este pasaje que hemos leído, nos vamos a dar cuenta que Juan el Bautista superó esas críticas por la gracia del Señor, pero él fue firme ante la crítica. Se mantuvo firme, con carácter. Y vamos a ver otro aspecto de Juan en el momento de que fue criticado. Él fue un hombre humilde. Entonces, un cristiano ante las críticas, porque a todos nos critican, y más cuando estamos en Cristo, es con firmeza y humildad como tenemos que enfrentar las críticas. Te voy a pedir que vayamos al texto y vayamos al versículo 7. Mateo 11, versículo 7. Amén. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una calle sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Lo que vemos en el evangelio paralelo, en el evangelio de Lucas, porque tú te vas a dar cuenta que no solamente esta crónica de lo que estaba pasando con Juan el Bautista está en Mateo, sino también en Lucas. Lucas dice que Juan envió a 2 discípulos que terminaron siendo testigos presenciales de las evidencias de Cristo. Juan tenía muchas dudas dentro de la cárcel. Tenía dudas si realmente Cristo era quien decía ser, el Mesías venidero. Mas sin embargo, llama a 2 de sus discípulos y los envía a Cristo para preguntar esa pregunta tremenda de que si realmente Jesucristo era aquel Mesías, aquella promesa del Antiguo Testamento que tenía que venir. Estos discípulos fielmente fueron a preguntarle al Señor Jesucristo: ¿eres realmente, dice Juan, que si realmente eres quien dices ser, realmente tú eres el Mesías, o te esperaremos a otro distinto? Y ese énfasis, hermano, habla de que Cristo es distinto. Jesucristo es verdaderamente hombre. Esa es una realidad doctrinal. Pero no solamente Jesucristo es verdaderamente hombre, sino que es verdaderamente Dios. Ese es aquel que se tiene que esperar. Y cuando Juan el Bautista cuestiona y dice: ¿realmente Jesucristo es un hombre fuera de serie? La respuesta que vieron los discípulos, no por una respuesta que dio el Señor Jesucristo: dile que sí soy ese hombre fuera de serie. No, hago cosas fuera de serie. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan, y se le está predicando el evangelio a los pobres, a los necesitados. Jesucristo ese era el hombre fuera de serie, fuera de serie. Pero déjame decirte una cosa, por el contexto que estamos viendo, observa el versículo 7. Mientras que ellos se iban, ¿quién se iba? Estos 2 discípulos. Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Qué quiere decir? Que esa pregunta que hicieron los 2 discípulos de Juan, lo escucharon personas que estaban alrededor del Señor Jesucristo. Entonces, cuando estos 2 discípulos se iban, el Señor Jesucristo empieza a hablarle a la gente que escuchó ese cuestionamiento. ¿Qué escucharon estos hombres? ¿Será realmente Jesucristo aquel Mesías prometido, o habremos de esperar a otro? Eso fue lo que escucharon. Pero no solamente escucharon eso, sino en con sus propios corazones empezaron a dudar del ministerio de Juan. Y cuando escucharon que Juan estaba preguntando si realmente Jesucristo era el Mesías prometido, ellos empezaron a cabildear en su corazón
y a decir: Juan el Bautista se equivocó porque tiene dudas. Este hombre de Dios, este teólogo de teólogos, este hombre profundo en el conocimiento de la palabra de Dios, este profeta profetizado por el Antiguo Testamento, la regó y tiene dudas. Entonces ahora imagínate, primero Juan el Bautista duda del ministerio del Señor Jesucristo, y ahora la gente duda del ministerio de Juan el Bautista. ¿Sí lo ves? Por eso el Señor Jesucristo les empieza a hablar y les dice, mientras ellos se iban, mientras los dos discípulos se iban, la pregunta se había quedado aquí: ¿es realmente Jesucristo el que dice ser? Pero Jesús, al ver que se iban ellos, empezó a decir de Juan el Bautista a la gente. Fíjate la pregunta. Aquí tenemos un grupo de preguntas. Y en base a las preguntas vamos a tener respuestas. La primera pregunta, velo en el texto. ¿Qué saliste a ver al desierto? O sea, realmente, ¿qué era lo que esperaban en el desierto? ¿Qué saliste a ver en el desierto? Esta pregunta de Jesús a la gente era una cantidad de personas, hermano, era una multitud. Recordemos que en el tiempo de que Juan el Bautista comenzó su ministerio, era el hombre más popular de aquel entonces. 18 meses, cerca de 18 meses, el pueblo se agolpó alrededor de Juan el Bautista para recibir el mensaje y bautizarse en un bautismo de arrepentimiento. Este hombre estaba predicando en el desierto, estaba bautizando en el río Jordán, predicaba un bautismo de arrepentimiento. Su mensaje era único, era fiel: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos estaban bautizando ante ese mensaje. El heraldo del rey estaba predicando la palabra. Juan predicaba, bautizaba un mensaje preciso de arrepentimiento. Mateo 3, 1, 2, si me acompañas, para ver cuál era el mensaje. En aquellos días, Mateo 3.1. Mateo 3.1. ¿Qué te dije, Juan? No es Juan, es Mateo. No me critiques. Ya me equivoqué. Mateo 3.1.2, ¿sí? Muy bien. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, o sea, fíjate, ese era el lugar de su predicación. Y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era su mensaje. Mas sin embargo Jesucristo les pregunta: ¿qué esperaban entonces encontrar en el desierto? ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de predicación esperaban en el desierto? Ese desierto era donde Juan, el desierto de Judea, desarrolló su ministerio. No era decisión de Juan estar ahí. Era decisión de Dios, de un Dios soberano que controla todos los eventos históricos. Pues él había profetizado que ese sería el lugar donde este hombre aparecería en la historia de la redención. Te leo Isaías 43. Voz que clama en el desierto. Miles de años el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías, Dios el que controla los eventos históricos, porque nuestro Dios es el Dios que controla la historia de la humanidad, dijo esto: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dios anunció la venida de su heraldo, de Juan el Bautista. Su ministerio iniciaría en el desierto de Judea, como Dios mismo lo dijo, y cumpliría su comisión fielmente, cabalmente, la misión de un heraldo. Y estudiábamos hace algunos meses que la misión de un heraldo, de uno que proclamaba la venida del rey, es que ese heraldo, ese que anunciaba fielmente el mensaje del rey, salía tiempo antes de que el rey saliera de su castillo, por decirlo así, para predicar que venía el rey, para limpiar, allanar el camino del rey, anunciar que el rey venía al pueblo. Ese era un heraldo,
Esa era la labor de un heraldo. Y Juan el Bautista es el heraldo de Jesucristo, porque él salió tiempo antes a predicar la venida del Rey y allanar el camino de pecado y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos, el Rey se acerca, el Rey viene. Esa era la labor de Juan el Bautista. Ahora el Señor les pregunta: ¿qué saliste a ver en el desierto? Jesús comienza con esta pregunta una serie de cuestionamientos directamente al pueblo acerca del ministerio de Juan el Bautista, acerca de la persona de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista tenía dudas acerca del ministerio del Señor. Pero ayer que analizaba todo esto, yo me di cuenta que el Señor Jesucristo no tenía dudas de Juan. El Señor Jesucristo nunca cuestionó el ministerio de Juan. Nunca lo cuestionó, porque el mismo Señor Jesucristo lo levantó como profeta. El mismo Señor Jesucristo levantó a este líder espiritual. Y cuando el Señor Jesucristo levanta a un líder, no lo cuestiona aunque se equivoque. Porque si el Señor cuestionara a sus heraldos, a sus ministros, a sus pastores, entonces estaría diciendo: me equivoqué. Pero el Señor, hermano, nunca se equivoca. Y cuando levanta a un hombre para llevar su mensaje, aunque se equivoque, nunca lo cuestionará. Es más, lo defenderá ante la crítica. Lo defenderá. ¿Le tenía que reprochar algo el Señor Jesucristo a Juan? Sí, se lo reprochó. Ve al versículo 4 del pasaje que estamos estudiando. Pero su reproche, hermano, fue piadoso, fue tierno, fue compasivo, fue contundente. Le dijo: Juan, la regaste. Tu apreciación de mi ministerio no es exacta. Me estás dudando de mí. Fíjate en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Juan, feliz, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Feliz, bienaventurado es el que no duda de mí. Fíjate qué forma tan tierna y compasiva le está diciendo el Señor Jesucristo a Juan: Juan, no dudes de mí. No dudes de mí. Estas palabras estaban cargadas de la realidad de que Cristo es quien dice que ser. Que Jesucristo es el Mesías venidero, el Rey que Mateo, el escritor de este evangelio, estaba haciendo evidente, estaba mostrando evidencias de que realmente Jesucristo dice quién es ser. El Mesías venidero. Déjame decirte, hermano, que cuando Jesús encuentra a un hijo de Dios, a una hija de Dios con dudas, Él no se queda cruzado de brazos. Él va a buscar la forma, la estrategia para poner contundentemente la evidencia de que Cristo es digno de confianza. De que Cristo es digno de confianza, porque Cristo es el verdadero Mesías. Ahora, ve la primera pregunta. La pregunta es retórica. ¿Tú sabes qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que no tiene respuesta, pero sin embargo, en la misma pregunta encontramos la respuesta. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Hay respuesta? No. Pero hay una respuesta implícita. El Señor conoce el corazón de las personas. No necesita ir a preguntarle. No, la pregunta del Señor no es para ver, para investigar o saber qué estás pensando. ¿Qué estás pensando? Hermana, ¿qué estás pensando? Imagínate que el Señor no va a venir a preguntarte qué estás pensando como para enterarse de qué estás pensando. El Señor conoce los corazones de las personas, porque el único, y le decía a una hermana hace ratito, el único que conoce las intenciones del corazón, que lee los corazones y la mente de las personas, es Jesucristo. Y Jesucristo sabía lo que estaban pensando, y lo que estaban pensando implícitamente es: Juan
no es quien dice ser. No es el heraldo de Jesucristo porque tiene dudas si se equivocó. Pero sin embargo el Señor, leyendo los corazones en una forma omnisciente, en ese conocimiento que tiene de todas las cosas, les cuestiona a estos hombres: ¿qué fue lo que fueron a buscar en el desierto? Veamos esto, hermanos. Primero, Juan tiene duda si Jesús es quien dice ser. Y ahora la gente tiene duda si Juan es quien dice ser. Juan había cometido un error. Había dudado del Señor Jesucristo. Cuando un siervo del Señor se equivoca, muchos cuestionan su fidelidad, incluso hasta su llamado. La crítica viene a ese siervo por su error. Aún el teólogo, aún Juan el Bautista, el profeta, se equivocó. Pero Jesús hace algo extraordinario. En lugar de cuestionarlo, en lugar de decirle a la gente: ¿saben qué? Tranquilos, se equivocó, pero denle chance. Es humano. Es humano. No, hermano. ¿Sabes qué hace el Señor? Lo empieza a elogiar. Empieza a hablar el Señor Jesucristo como pocas veces hemos oído en la palabra de Dios, que Dios mismo habla de una persona. Y el elogio es extraordinario. Es extraordinario. Y a través de este elogio, hermano, quiero que observes qué es lo que realmente Dios valora. ¿Cuál es la verdadera grandeza delante de Dios? Porque a veces la gente cree que grandeza es tener dinero, posición, fama, popularidad, conocimiento. A veces cree que la gente hay que elogiar la belleza de las personas, el poder, la fuerza, la ciencia, la habilidad. Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que para Dios eso es vano. El mismo rey Salomón en Eclesiastés 1:2 definió todo eso como vanidad de vanidades. Dijo el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo eso es vanidad. Pero para Dios, lo que va a decir de Juan el Bautista no es vano. Es la verdadera fortaleza de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Entonces el dinero, las posesiones, la fama, la popularidad, el reconocimiento, la belleza, el poder, la fuerza, la ciencia, la habilidad, no son nada sin Dios. Pero Juan era un hombre de Dios. Algo que podemos ver, hermanos, es de que Juan la regó y Cristo no se mofó de su error, sino que lo elogió. Porque él no se equivoca. Juan sí, pero Jesucristo no. Jesús no se mofó de la duda de Juan, pues se hubiera cuestionado su mismo heraldo y a fin de cuentas se hubiera cuestionado a sí mismo. Juan tenía dudas de su ministerio, del ministerio del Señor, pero el Señor no tenía duda alguna del ministerio de Juan. Dios nunca se equivoca, nunca va a poner en tela de juicio al ministro que levanta para llevar su mensaje. Nunca va a poner en tela de juicio a un cristiano, cuando realmente ese cristiano es fiel, como lo fue Juan. Es Dios el que llama, y si Dios llama, no se equivoca. ¿Qué saliste a ver al desierto? Ahora, ¿por qué dudan de Juan? Les está diciendo. ¿Qué esperaban ver de Juan? Porque realmente no se está refiriendo. ¿Qué esperaban ver al desierto? ¿Juncos? Mejor dicho, cactus. ¿Qué esperaban ver? ¿Arena? No se refiere a eso. Se refería a la persona de Juan. ¿Qué esperaban de Juan? Ahora, ¿por qué dudan de Juan? ¿Qué vieron de él? ¿Lo están criticando por su error? ¿Por su duda? Pero el Señor contesta para defenderlo. Una caña sacudida por el viento. ¿Ve eso? ¿Qué ves? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué es esto, hermanos? Un junco. Y los judíos conocían los juncos porque se dan a las orillas de los ríos. En el mismo río Jordán se encuentran estos juncos, que son cañas que se levantan delgadas y flexibles y que se mueven
según la dirección del viento. Si el viento da para allá, se acuestan para acá. Si el viento da para acá, se acuestan para acá. Si da para acá, y así está. Y ahora, el Señor Jesucristo les pregunta, ¿creen que Juan es flexible? ¿Creen que Juan se dobla ante cualquier viento de doctrina? ¿Creen que Juan, a pesar de que dudó, realmente no tiene un fundamento? Se equivocan. Si creen que Juan es una caña sacudida por el viento, implícitamente la respuesta a esa pregunta retórica es un contundente no. Juan no es una caña. Juan es un árbol. ¿Cuál es un árbol? Juan era un hombre de carácter. Era un hombre valiente. Era un hombre que no se doblegaba. Era un hombre que llevó el mensaje del Señor Jesucristo fielmente. Nunca, hermano, en buen mexicano, se rajó. Fue capaz de llegar delante de los saduceos, los escribas, los fariseos, y decirles: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Era un hombre valiente. En los tiempos de Jesús, ese era su mensaje. Así como Jesús, así como sus heraldos, los apóstoles, Juan el Bautista era valiente y no se flexionaba ante cualquier vientecillo de violencia, ante cualquier amenaza. Él sabía que confrontar al sistema religioso de Israel le podía costar la vida, pero él nunca se doblegó ante esos vientecillos. Hermanos, una vez el Señor Jesucristo dijo: no le tengas miedo al que quita la vida. Tenle miedo más bien a aquel que puede mandar tu alma y tu cuerpo al infierno, y ese es Dios. Este hombre era valiente, no era flexible, no era delgado como un junco. No se movía por sus propias convicciones, sino que estaba firme en la convicción de Cristo. En una ocasión, un siervo del Señor llamado Pablo dijo en Efesios 4:14, si me quieres acompañar, y si no, yo te lo leo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así, hermano, hay cristianos que no tienen fundamento doctrinal, y como no tienen fundamento doctrinal, en el momento, hermanos, de que los critican, se desvanecen, porque no saben, porque no tienen fundamento, no han profundizado en la palabra de Dios. Les cuestionan acerca de la fe, incluso los cuestionan, y estos son arrebatados por el viento, porque simple y sencillamente son llevados por donde quiera, por todo tiempo, por todo tipo o viento de doctrina. Juan el Bautista no era de esos. Él tenía una doctrina sólida. Eso provocaba que él tuviera un carácter sólido. Escucha esto: cuando hay una doctrina sólida, tienes un carácter sólido. Él tenía un carácter sólido y no se doblegaba porque tenía una doctrina correcta, una doctrina sólida, y no se dejó llevar por vientos de doctrina. Esto me recuerda, hermanos, el Salmo 1. Te pido que vayas ahí. Porque Juan el Bautista, hermano, Jesucristo empieza a elogiarlo. Dice: querían ver un junco, querían ver a un hombre flexible, querían escuchar una predicación manipulada. No, Juan el Bautista no es ese. Salmo 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Escucha esto: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, porque también en las corrientes de agua puede haber juncos, puede haber cañas, pero también puede haber árboles.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esas corrientes de agua son la palabra de Dios, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice ahí? Prosperará. Pero ve ahora la diferencia. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No tienen raíz, no tienen profundidad. Juan no era una caña, Juan era un roble. Juan era un roble, y lo dice el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué esperaban ver en el desierto? ¿A un hombre vacilante, titubeante, sin carácter? ¿Quería ver a un hombre así en la predicación? ¿Qué esperas cuando vienes a la iglesia? Cuando ves a un hombre enseñar, cuando ves a un hombre predicar, ¿qué esperabas? ¿A un hombre flexible, manipulado? ¿A una caña? ¿O esperabas a un hombre firme en sus convicciones? Juan no era una vara sacudida por el viento. El mensaje que él llevaba era el viento. El mensaje que él llevaba era el viento. Él no era una caña. Él tenía carácter. Él tenía verdaderamente carácter. Es evidente que el cuestionamiento de Juan el Bautista, llevado por estos dos discípulos, no fue escuchado solamente entonces por el Señor Jesús, sino también fue escuchado por la gente. Pero la gente, el Señor Jesucristo, les aclara: ese hombre que escucharon en el desierto, esa voz que clama en el desierto, es un hombre de carácter, es un hombre valiente, es un hombre fiel que predica la palabra fielmente. Yo te pregunto, ¿qué esperas cuando vienes a la iglesia? ¿Qué quieres escuchar? ¿Quieres escuchar predicaciones que te llenen el oído? ¿Que te entretengan? A veces ya la gente dice: oiga, ya no le entiendo, pastor. Ya tantas cosas, que vean el texto, que van acá y que vámonos acá y que la referencia cruzada. ¿Qué esperas escuchar? ¿Esperas escuchar algo que te entretenga? ¿O esperas escuchar una predicación valiente, apegada a la realidad de las Escrituras? Hermanos, Juan era un hombre íntegro, era valiente, de altos conceptos morales, con una predicación fiel y bíblica. No se doblegaba ante nada. Él sabía que lo malo era malo y lo bueno es bueno. No era de grises, hermano, era contundente. En una ocasión, un hombre llamado William Penn, que era un cristiano que vivió en 1644 a 1718, era un hombre cuáquero. ¿A ti te gustan los cereales Quaker? Pues haz de cuenta que cuando ves a ese Quaker, así eran los cuáqueros, y ellos eran cristianos, eran radicales. Y fíjate lo que decía William Penn, este cuáquero que vivió en 1644: lo que está bien, aunque todos estén en contra. Lo que está mal, aunque todos estén a favor. Así pensaba Juan. Lo que está mal, aunque todos lo defiendan. Y lo que está bien, aunque todos lo nieguen. Así era Juan. Esa era la convicción de Juan el Bautista. Era ese Elías valiente. Recordemos a Elías, el profeta del Antiguo Testamento. Confrontó a los profetas de Baal, hermanos. Los mató a todos. Pero aún, hermano, Elías titubeó. Y en el momento de Jezabel, que Jezabel se quiso levantar en contra de él, él huyó y se escondió. Aún los profetas de Dios, aún los hombres de Dios pueden vacilar, pero nunca Dios va a negar su llamado. Nunca. Juan era un hombre fiel, constante, valiente e inflexible, con convicciones. Así debe ser todo ministro de Dios. Todo ministro de Dios llamado realmente por Él debe ser una persona fiel, inflexible, constante, con convicciones, aunque se equivoque en alguna ocasión.
aún Santiago, el medio hermano del Señor, dijo: no hagáis vosotros maestros, muchos de vosotros maestros, sabiendo que lo cual encontraremos condenación. Me encanta cuando dice Santiago, encontraremos condenación. Está diciendo Santiago que levantarse para predicar la palabra, enseñar la palabra no es cosa fácil, es una obligación, es una convicción, es algo que debemos de tomar con suma responsabilidad. Pero sin embargo, aún Santiago, en la expresión que dice allí en la epístola, aún reconoce que él mismo se equivocó. Juan había cometido un error doctrinal. Su poco entendimiento del ministerio del Señor lo había llevado a dudar. Juan no tenía la revelación completa, no entendía lo que iba a hacer el Señor de una forma completa. Él creía que el Señor Jesucristo vendría a emitir juicio directo, pero sin embargo, hermanos, Juan no entendió que antes del juicio Jesucristo tenía que sufrir. Porque antes de que Cristo juzgue, primero tenía que sufrir en la cruz. Juan no vio la cruz y se fue directamente al juicio de Jesucristo. Eso no lo entendió. Pero sin embargo, el Señor tuvo compasión de él y lo defendió. Otro aspecto que tenemos que ver, lo vemos en el versículo 8, que es la humildad de Juan. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay críticas en contra de nuestra vida como cristianos, en contra de nuestro ministerio? Tenemos que ser firmes, pero también tenemos que ser humildes. Versículo 8. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Ahora estamos, hermanos, en el segundo grupo de respuestas. Pero si te fijas, hermano, también hay algo implícito que está diciendo el Señor. También está algo implícito. Y aquí en este segundo grupo de cuestionamientos, el Señor está alabando la humildad de Juan. Jesús no arremete contra la gente, no arremete contra Juan, les empieza a explicar. ¿Qué esperaban de ver de Juan? ¿Un hombre cubierto con vestiduras delicadas? ¿Esperaban ver eso? Un hombre que busca satisfacerse a sí mismo, hermanos, no vive en el desierto. Un hombre que busca satisfacerse a sí mismo no se viste, hermano, como se vestía Juan el Bautista. Un hombre que busca satisfacerse a sí mismo vive en un lugar, hermano, cómodo y se viste de ropas cómodas, delicadas, finas. Pero sin embargo, Juan no utilizaba ropas delicadas, utilizaba ropas burdas, ásperas, no eran cómodas. Él se vestía como el profeta Elías. Si tú quieres verlo en Segunda de Reyes 1:8, él se vestía de pelo de camello. ¿Y eso qué quiere decir? El hilo que se hacía para la vestimenta de Juan el Bautista, que utilizaba Juan el Bautista, se usaba o se sacaba del pelo del camello. Y el pelo de camello, hermano, es burdo, no es lana, no es lino, es burdo. Ponerse ese tipo de ropas hecho con hilo de pelo de camello era extremadamente rasposo, no era cómodo, no era bonito. Juan no buscaba la comodidad. Juan no buscaba verse atractivo. El estilo de vida de Juan era de un profeta que vivía para la gloria de Dios. Él no buscaba ser visualmente agradable. Él no buscaba los elogios de las personas bien vestidas. Él quería ser fiel al mensaje que el Señor le había pedido. Ahora, hermanos, fíjate lo que dice el Señor. He aquí saliste. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Mientras que el profeta
Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello y profetizaba la verdad y hablaba la verdad del Señor. Por otro lado, en el templo estaban los sacerdotes, estaban los saduceos que alardeaban de tener dinero y se vestían con cosas ostentosas y lucían con ropas esplendorosas. Pero por otro lado, Juan el Bautista se vestía de forma burda y sencilla. ¿Por qué? Porque la forma de vestir de Juan era una confrontación directa al sistema religioso de Israel. Mientras que aquellos se vestían de una forma hermosa por fuera, seguían podridos por dentro. El sistema religioso, aunque fueran muy hermosos por fuera, sepulcros blanqueados, les dijo el Señor, por fuera eran hermosos, pero por dentro seguían muertos espiritualmente. Pero por otro lado, un hombre humilde, sencillo, entregado al Señor, se vestía de una forma no agradable, pero por dentro tenía vida espiritual. Él no era un rey delicado en un trono. Él era un profeta en el desierto que proclamaba la verdad del Evangelio. Juan el Bautista no era un hombre bien vestido, ni de aspecto adecuado. Era un hombre abnegado, humilde, obediente. Su vestido era de humildad. Por eso el mismo Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Qué esperaban ver en el desierto? ¿A un hombre sin convicciones? ¿Qué esperaban ver en el desierto? ¿A un hombre sin humildad? Pero sin embargo, el Señor Jesucristo dice: lo que vieron de Juan el Bautista, lo que ven en él, es un hombre de convicciones y es un hombre humilde. Es un hombre humilde. Versículo 9. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué saliste a ver? El tercer grupo de preguntas. Pero aquí, hermanos, sí hay una respuesta específica. ¿Qué salieron a ver? ¿A un profeta? Porque creyeron que él era el profeta. Jesucristo les aclara: sí, pero más que un profeta. Aquí hay una respuesta específica del Señor. Juan no era un rey bien vestido, no era un corrupto, era un verdadero hombre de Dios. Pero más allá de eso, era un verdadero profeta, y más allá de eso, más que un profeta. ¿Por qué eso, hermanos? ¿No te llama la atención? ¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Dice el Señor: sí, os digo, y más que un profeta. Es más que eso. ¿Por qué? La Biblia, hermano, y el Antiguo Testamento habla de la venida del Mesías. La Biblia profetiza la venida de Jesucristo. La Biblia profetiza la realidad de que el Mesías vendría, el siervo del Señor, el siervo sufriente de Jehová vendría. Pero la Biblia profetiza de un profeta que iba a profetizar la venida del Mesías. ¿Qué te quiero decir, hermano? Juan era un profeta profetizado. Juan era un profeta profetizado. La Biblia no profetizó acerca de la venida de Jonás. La Biblia no profetizó acerca de la venida de profetas, pero sin embargo la Biblia profetizó de la venida de otro profeta que allanaría el camino del Señor. Por eso Juan es más que un profeta, porque Juan es un profeta profetizado. Pero pon tus ojos en esto. Si tú lees en Malaquías 3:1, porque es la cita que lleva el Señor Jesucristo, te voy a pedir que vayas a Malaquías 3:1, porque es lo que habla
lo que está hablando el Señor en el versículo 10. Te pido que vayas a Malaquías y que no pierdas Mateo 11. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Eso es lo que está citando el Señor, pero si te fijas no lo está citando literal, sino que el Señor está parafraseando la cita de Malaquías 3:1 acerca del profeta. Y aquí en Mateo, hermanos, el Señor Jesucristo cambia una palabra y pone de tu faz. ¿Sí lo alcanzas a ver? ¿Sí ves la diferencia? El Señor agrega de tu faz. Ahora, hermanos, uno se cuestiona ¿por qué hizo eso el Señor? ¿Por qué cambió la palabra? ¿Por qué pone de tu faz? Pero lo que está haciendo el Señor Jesucristo es matando 3 pájaros de un tiro. Está diciendo que Él es el Mesías venidero. Está diciendo que Juan es el heraldo prometido y profetizado en el Antiguo Testamento, y al mismo tiempo está diciendo que Él es Dios. Ve esto. Ve el versículo 10. No pierdas el pasaje de Malaquías 3:1. Versículo 10. Porque este es de quien está escrito, o sea, de Juan el Bautista está escrito en el Antiguo Testamento, está dicho desde Malaquías. El Señor cita Malaquías y fíjate lo que dice: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Déjame parafrasearlo para que lo puedas ver. He aquí, yo Jehová envío mi mensajero Juan el Bautista. ¿Delante de quién? Delante de tu faz, Jesucristo, el cual preparará tu camino, Jesús, delante de ti. Pero cuando tú ves Malaquías 3:1, te das cuenta que dice esto: he aquí, yo Jehová envío mi mensajero Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de ¿quién? De mí. Pero en el momento de que Cristo cambia faz, está diciendo, ese mí es Dios. Dios soy yo. Eso, hermano, es tremendo. ¿Por qué? Porque en el momento de que los judíos estaban leyendo este evangelio, se dieron cuenta de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es no solamente el Hijo de Dios, no solamente es el Rey de Israel, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan era más que un profeta porque fue un profeta profetizado por el Antiguo Testamento. Versículo 11, de cierto os digo, vean esto: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Juan era un profeta único, pues no solo había sido profetizado por Dios a través de sus profetas, sino que él vio, hermanos, otro énfasis aquí. Isaías profetizó de Cristo, pero no vio a Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de la venida del Mesías, pero no conocieron al Mesías. Juan, hermanos, profetizó la venida del Mesías y Juan lo tocó. Juan lo bautizó. Juan habló con él. Juan vio al Mesías. Por eso es más que un profeta, porque no solamente profetizó del Señor, sino también fue un profeta profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora el Señor Jesucristo sigue la defensa y elogiando a este hombre y dice, entre los que nacen de mujer, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista.
Los que nacen de mujer eran una expresión entre los judíos para hablar de la humanidad básica, de un hombre simple y sencillamente sencillo. Porque creo que todos nosotros hemos nacido de mujer, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, hermanos, somos del estándar. Todos nacimos de mujer, todos. Pero sin embargo, dice que entre ese humano estándar, Juan el Bautista es grande. De cierto te digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No hay profeta mayor que Juan el Bautista. No hay. Levantado significa surgir. Juan el Bautista surgió en el escenario de la historia. El Señor Jesucristo decidió, Dios decidió en qué momento este actor, este profeta entraría a la escena de la redención. Hermanos, escucha esto. El universo es el escenario de Dios. Dios tiene el control de todo lo que pasa en el universo. Él es el dueño del escenario. Es el dueño de la escenografía. Él es el actor principal de la historia. Él es el que dice y diseña a todos los actores. Incluso Él diseñó al antagonista, al rival. Él diseña en qué momento en el guión que Él traza entra un hombre o sale un hombre. Él es el dueño de todo lo que pasa en la historia. Y Juan fue levantado, surgió. Un hombre común y corriente, nacido de mujer, Dios lo escogió para que fuera un protagonista en una escena, hermanos, histórica. ¿Recuerdas algún hecho histórico que tú recuerdes, que te haya marcado? Las Torres Gemelas, el descubrimiento de América, ¿qué más? El muro de Berlín, el nacimiento de tu hijo, de tu hija. Pero sabes, hermano, lo que está diciendo el Señor, que el momento más contundente, el momento, hermano, protagonista de la escena de la redención, aparte de la crucifixión, es la venida de Juan el Bautista, la entrada de Juan el Bautista. Ese momento, hermano, marca un momento grande en la historia de la humanidad. Juan el Bautista era un gigante espiritual. Era un hombre, hermano, singular. Él estaba en medio de un gran evento histórico. Él estaba en un parteaguas entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. El pacto de ley y el pacto de gracia. Él estaba en esa transición extraordinaria. Él era un hombre extraordinario. Por eso el Señor dice, de los nacidos de mujer, nadie es mayor. No hay profeta mayor que Juan el Bautista. Pero ahora ve el versículo 11. De cierto os digo que el que nace de mujer, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero, y siempre hagamos caso a esos peros, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan el Bautista fue único en la historia, pero espiritualmente, hermano, no es mejor que nosotros. Espiritualmente, hermanos, Él gozó de la misma gracia y misericordia que gozas tú y que gozo yo. Pero ¿sabes por qué el Señor Jesucristo está diciendo que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista, hermano, tuvo dudas porque no entendía muchas cosas. Cuando Juan el Bautista mandó a sus 2 discípulos a cuestionar a Jesús, él no tenía toda la historia de la redención terminada, pero hoy tú ya tienes la Biblia terminada en la mano.
Tú eres mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tú tienes mayor revelación, mayor luz de la historia de la redención, porque la Biblia ya está terminada. No podrías tener dudas si estudias la palabra de Dios. Juan tuvo dudas porque no tenía la revelación completa del plan redentor de Dios para los hombres. Pero hoy los creyentes, cualquier creyente del reino, aunque sea el más pequeño, tiene una revelación completa. Hoy un cristiano tiene la Biblia escrita, y es por ello que aunque sea el más pequeño en el reino de los cielos, tiene más luz, información que Juan el Bautista. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo dice que aún el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Hermanos, si tú ves a un siervo de Dios cometer un error, no lo juzgues ni lo condenes, porque aún Juan el Bautista se equivocó. Doy gracias a Dios de que estemos creciendo en la palabra. Hoy oía a unos hermanos en el desayuno decir que nunca habían conocido y aprendido lo que se está enseñando en los distintos estudios. Y eso es una gran bendición, hermanos. Pero tenemos que evitar el hecho de que en el momento de que alguien se equivoque, lanzarnos a la yugular para cuestionarlo y hasta dudar de su ministerio. Doy gracias a Dios por los seminarios, por el seminario que estamos estudiando y por muchos hombres que están estudiando en el seminario, pero el seminario no nos hace personas para aventarnos a la yugular para los que tienen dudas o incluso cometen errores. El seminario nos hace personas que debemos imitar el carácter del Señor Jesucristo, que en el momento de la crítica, en lugar de cuestionar, en lugar de condenar a un ministro de Dios, debemos de defenderlo. Errores todos cometemos. Y cuando una persona se equivoque, humildemente lo tenemos que corregir. Recuerdo a Miguel Núñez, no sé si tú lo conozcas, pero Miguel Núñez es un hombre de Dios que en el momento que ha detectado, porque se sienta con otros pastores a hablar de la palabra de Dios y detecta que un hermano no dijo bien las cosas o se equivocó, lo que hace Miguel Núñez es, cuando le piden participar, dice, bueno, complementando lo que dijo el hermano y ayudando a que sea más claro lo que dijo mi hermano de una forma cierta, yo complementaría con lo siguiente. Y mira, hermano, lo he visto a ese hombre corregir incluso situaciones bien mal dichas, pero con una humildad tremenda, porque él conoce que el error de su hermano no es para exaltar el error, sino para exaltar que realmente ese hermano tiene un llamado y que se equivocó. No tenemos que hacer evidente. Yo veo eso. Entonces, hermanos, todos estamos creciendo en la palabra aquí. Pero cuando veas a un hermano errar, no lo critiques. Ayúdalo, ministralo, pero no lo critiques. ¿Qué tiene que hacer un siervo de Dios ante la crítica? ¿Qué tiene que pasar cuando un hombre o una mujer está llevando el evangelio, llevando la palabra de Dios y empieza la gente a criticarlo, a juzgarlo? Debes estar firme y debes ser humilde. Hermano, qué bueno que Juan el Bautista no escuchó esto que dijo el Señor, porque sus dos discípulos, cuando se iban, el Señor Jesucristo empezó a defender a Juan el Bautista. No sé qué hubiera pensado Juan el Bautista si los dos discípulos hubieran llegado y dicho, ¿sabes qué dijo Jesús de ti? No sabes lo que dijo el mismo Señor de ti, que eres un hombre de carácter, que eres el hombre humilde, que no hay mayor que tú. Aún yo creo que eso le hubiera afectado a Juan. Qué bueno que no lo oyó. Pero hermano, nosotros sí lo oímos.
Cuando Dios levanta a un siervo, nadie lo quita, aunque se equivoque. Tenemos que corregir muchas cosas, pero no juzguemos el error de que se equivoca, sino veamos su firmeza y humildad. Y otra cosa, hermano, y con esto termino. Cuando vienes a la congregación, ¿qué esperas escuchar? ¿A quién esperas ver? Porque de repente está alguien aquí predicando en el púlpito y ves que es un hombre de carácter, de convicción, que es capaz de dar la vida por la palabra, que es un hombre que predica la palabra sin pedir permiso, y ahí les va, ¿no? Que de repente podemos tener comunicación, e incluso te lo digo, por WhatsApp, y empiezan por WhatsApp, y de repente sale con convicción, dice, ¿qué dice la Biblia? Fundamento bíblico. Ay, no. Ya, mira, ya. No, está bien, comuniquémonos, pero fundamento bíblico. Ay, no, ya. ¿Qué esperabas de un hombre de Dios? ¿Flexibilidad? ¿O esperarías valentía en la predicación? Hermanos, oremos para que Dios levante pastores con convicción y humildad. Oremos para que Dios levante hombres que defiendan la palabra, pero al mismo tiempo tengan un carácter compasivo, tierno y humilde como Juan el Bautista. A todos nos van a criticar, pero Jesucristo dijo, vean el carácter de Juan. Eso es indiscutible. En alguna ocasión el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. No solamente vea su predicación, sino también ve su carácter. Hermanos, demos gracias a Dios que ahora podemos exhortarnos a través de la palabra y podemos decir, ¿qué dice la palabra? No esperes otra cosa, no busques flexibilidad. Tenemos que apegarnos a lo que dice la palabra. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el testimonio de Juan el Bautista. Gracias, Señor, porque a pesar del error, no lo cuestionaste, no lo exhibiste, sino que, Señor, diste alabanza, reconocimiento al llamado de ese hombre que tú levantaste para ministrar. Él se equivocó y recibió por parte de esos dos mensajeros tu mensaje, Señor. Y le dijiste, bienaventurado el que no duda de mí. Feliz es el que no duda de mí. Pero ante la duda de la gente, la crítica de la gente, tú lo defendiste, Señor. Y vemos, Padre, ese testimonio, y vemos, Señor, ese testimonio de lo que debe de hacer un cristiano ante la duda. Firmeza y humildad es lo que tenemos que hacer cuando vengan las críticas y cuando vengan los juicios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por predicarnos y gracias por este tiempo. Que tu palabra, Señor, se haga carne en nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.